Estamos en el Senado de la República para hablar sin censura con el senador presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, quien sonreía antes de que comenzara la grabación cuando decía que viva Puebla. ¿Cómo está, senador? Viva Puebla, Vicente. Gracias a Sin Censura TV. Gracias. Gracias, bienvenido al Senado. Claro que sí, y gracias por darnos la oportunidad de conversar aquí sin pelos en la lengua, como digo yo, y déjeme iniciar preguntando cómo van las cosas en esto que a veces, perdón por decirlo así, se convierte en un circo gracias a una que otra legisladora y legislador de oposición. Bueno, se pone en esos términos y lo entendemos bien, lo entendemos muy bien, Vicente. Y estamos ya cerrando el penúltimo año legislativo de dos periodos que dura un sexenio de senador, ¿no? Los diputados duran 3 años en el cargo, se pueden reelegir, pero los senadores somos electos junto con el presidente de la República, en este caso el presidente Andrés Manuel, desde el 2018 al 2024. Entonces estamos en el penúltimo año, es el 5º año de trabajo legislativo, estamos en el periodo de receso. En el periodo de receso, en uno de los periodos se sesiona en diputados y en este segundo periodo se sesiona en el Senado, y me toca además presidir entonces la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y es lo que estamos haciendo. Tú viste al llegar que hay sesión, están diputadas, diputados, senadores, senadoras en el trabajo legislativo, y nos falta julio y agosto. Se nombra a las comisiones, a las 2 mesas directivas el próximo mes de agosto, y inicia el último año de trabajo legislativo, tanto en diputados como en senadores. ¿Y qué está en la agenda, senador? Porque también vamos hacia el último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y mucho de lo que avance la Cuarta Transformación tiene que ver también con las decisiones que se toman en el legislativo. Sí, por ejemplo, a nosotros nos toca en el Senado concluir la parte de la representación diplomática y la aprobación del paquete económico, la ley de ingresos. Eso empieza en septiembre, el 8 de septiembre por ley. A los diputados les corresponde la aprobación del presupuesto de egresos, la distribución y la fiscalización de los recursos públicos. Todo esto durante septiembre, octubre, noviembre y hasta el 15 de diciembre, que termina el primer periodo ordinario del último año legislativo. Senador, perdón que se lo pregunte así, pero ya no le han llegado mensajes de WhatsApp a deshoras, sí, extraños. Hoy como abordé los 5 años del presidente Andrés Manuel, estoy revisando si no me llegó un WhatsApp que diga que si podré ver a mis hijos a los ojos, o que si, y bueno, mira, ya me llegó uno, ahorita voy a estar pendiente. Ya me empezaste a preocupar de nuevo. Me refiero a los mensajes de Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta del Poder Judicial, la manda más. ¿Ya le respondieron? No. ¿Usted ha buscado la vía institucional? Sí. Usted dijo que no se iba a meter a un pleito ahí a sombrerazos, pero tampoco hay ganas de hacerlo por la vía correspondiente de aquel lado. No, mira, en alguien debe de caber la prudencia. Y esa prudencia sí nos está correspondiendo a nosotros, porque quien comete la agresión de hacer ese tipo de comentarios que no corresponden a la relación institucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, fue una forma de presionar. No puedes presionar. Imagínate que yo hubiera escrito ese texto a la ministra. Ahorita me estuvieran acabando. Misógino, machista, lo que tú quieras. Todo. Bueno, entre que yo di a conocer el hecho y la ministra presidenta dijo que sí era, me acabaron. Dijeron que yo había montado un show, que estaba engañando, que era una mentira. No, eso no es correcto. No puede un ministro interferir en la vida, en el derecho que tiene un legislador, y menos un presidente del Senado. No porque yo sea, quien sea la institución, no es la forma. Fue incorrecto y pues claro que es una amenaza, claro que es una intimidación, claro que es una presión. Si yo lo hubiera hecho,
los que nos acusaron o señalaron, pues nos hubieran acabado. Pero yo le hice llegar un escrito con fundamentado en el artículo, con fundamento en el artículo 8º constitucional, que es el derecho de petición. No me lo contestó. Ya no voy a presentar ningún recurso. Mira, no tiene caso. El propio presidente Andrés Manuel sugirió que no le hiciéramos víctima, porque la actitud del Poder Judicial, lamentablemente, ellos se ven como entes supremos. La supremacía jurídica te la da la Constitución. Pero cuando un representante del poder piensa que puede violar la Constitución, tienen una visión de supremacía legislativa. ¿La están violando? Sí, claro que la están violando. Artículo 8º constitucional, aquí lo tengo, el derecho de petición. El derecho de petición es el primer artículo que están violando. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que se formule por escrito. Y están violando la Constitución. Artículo 127 constitucional, fracción segunda: ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la que establece el presidente de la República. Están violando la Constitución. A ver si entiendo, para no poner palabras o asumir. Para no te vayan a mandar a ti mensajes. Sí, no me y no traes fuero, man. No, pues imagínate que recibas un mensajito de la presidenta de la Corte. Pañal me va a hacer falta. No, bueno, pues yo no sé si después de ser senador tenga que estar amparado. Por ahí prepárate. Yo estoy preocupado por lo que pueda suceder si por cualquier desgracia regresan los conservadores al poder con medios que nos llaman paleros o chayoteros o neochayoteros o lustradores de zapatos de la 4T. Pero en fin, déjame preguntarte, con esta Suprema, con estos ministros, con Norma Piña a la cabeza, ¿hay una soberbia de sentirse por encima de la Constitución? Sin duda, aquí están artículo 8º y artículo 127 de la Constitución. Para ellos les es poco ganar lo mismo que gana el presidente. O sea, merecen tanto. ¿Son clasistas? Pues yo creo que se sienten élite, porque ellos reciben 3 veces lo que gana el presidente de la República y violan la Constitución. Y protestaron. Aquí en el Senado vinieron a protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Están violando la Constitución. Artículo 127, artículo 8º constitucional. No hay margen de maniobra, es eso, están violando la Constitución y que los ciudadanos juzguen. ¿Qué representa el Poder Judicial? La aplicación de la ley. Ellos son, todos tenemos que respetar la Constitución. Pero ¿quiénes son los garantes de la aplicación de la ley? Los jueces, los ministros. Además, muchos mexicanos tenemos la idea que con este Poder Judicial no se garantiza la justicia, sobre todo para la gente de a pie, para la gente que menos tiene. ¿Voy bien o me regreso, señor? No, pues es real. Mira, el plan C del presidente que nosotros apoyamos es democratizar el Poder Judicial. Que no se espanten porque hay otros países. Bueno, a nivel local, municipal, los jueces de paz son autoridades electas en asamblea. Claro, a ellos atrevernos a decir que se deben de democratizar, se atrevieron a decir que, esa fue la expresión de ellos, que cualquier ya sabes, va a llegar a ser juez. No, hay una serie de requisitos de elegibilidad que el presidente hoy comentó. ¿Cuáles son? Pues que sea abogado. El mismo presidente dijo, puede ser doctor en Derecho, puede ser maestro en Derecho, tener especialidades, pero que lo elige la población. Cuando te elige la población, sirves a la ley y a las personas, no a un grupo de interés económico o de intereses transnacionales. Les voy a dejar, a ver si me traen la lámina, de Robert Lansing, que es el ministro del Interior del presidente Wilson en 1925, que le dijo al presidente Wilson: México es un país muy fácil de controlar, de dominar. Solo basta controlar a un hombre. Abramos nuestras puertas nuestras puertas de las universidades a los jóvenes mexicanos ambiciosos. Eso dijo él.
y hay que educarlos en el amor a nuestro país, Estados Unidos. Ellos se van a ir apoderando de las magistraturas, del poder judicial, del poder legislativo, de las gubernaturas, hasta llegar a la máxima representación del país. Cuando ellos lleguen, no necesitaremos disparar una sola arma, una sola bala. Cuando lleguen a la presidencia de la República harán los cambios que nosotros necesitamos. Abandonemos la idea, Robert Lansing al presidente Wilson de Estados Unidos. Abandonemos la idea, era el momento de la Revolución Mexicana. Abandonemos la idea de poner a un hombre, a un estadounidense en la presidencia de la República. Ese es el periodo neoliberal donde se apoderó el capital internacional, se apoderó del Senado, de la Cámara de Diputados, de los congresos locales, de el Poder Judicial, hasta llegar a la presidencia de la República. ¿Tú crees, senador, antes de ir a otros temas, antes de hablar de Puebla, de hablar de otras cosas, ¿tú crees que en algún momento esa élite, ese grupo que protege intereses que no son los del pueblo, los de la gente de abajo, se sintió huérfano cuando se va del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y dicen, ¿y ahora qué? Pues ahora vamos por el Poder Judicial, que está asumiendo algo así como una actitud, un papel de oposición desde su trinchera? ¿Es así como también lo ves tú, senador? Bueno, hemos visto a un Poder Judicial que busca detener todo el progreso que el presidente de la República está impulsando. Eso hemos visto. Al detener iniciativas para acotar el régimen presidencial. ¿Qué es lo que ha propuesto el presidente en estos 5 años y hemos apoyado nosotros en el Senado? Eliminar la condonación de impuestos. ¿A quién le condonaban impuestos? Le condonaban a los bancos extranjeros que administran el dinero de los mexicanos y que en México pagamos 80% más que en cualquier otra parte del mundo. ¿A dónde había estas empresas fantasmas con las que hubo saqueo fiscal, presupuestal y energético? Se crearon más de 8 millones de facturas falsas para acreditar el saqueo de nuestro país, que llegó a 4.5 millones de pesos. Estás hablando de las factureras. Las factureras, eliminamos las empresas fantasmas. Todo eso ha hecho, hoy lo dijo nuevamente el presidente, que como en ningún gobierno se ataque a la figura presidencial. Pues con obvias razones. Desde la época de Madero no había tanta hazaña para atacar al presidente que les puso el ejemplo a los neoliberales de que en 4 años ya teníamos inaugurado en infraestructura una refinería que se tardaron 40 años. Lo único que ellos pueden presumir es el monumento a la corrupción, a la ineptitud, a la omisión, al saqueo fiscal con una barda que hicieron en Tula, Hidalgo. Ah, yo pensé que la estela... Bueno, esa es otra, la estela de la luz, ahí están. Pero en México, Tren Maya, Tren Interoceánico, aeropuerto, Dos Bocas, el Deer Park. Estamos a 1 año de lograr soberanía energética y en lugar de importar gasolina, la vamos a poder producir. Y después tenemos que ir a producir los más de 2.500 subproductos de la petroquímica que hoy importamos. Vendemos un barril en $50 en México ahora y importamos $2,000 en derivados de ese barril de petróleo mexicano. Esos que buscan ponerle una zancadilla a la 4T y a estos proyectos de soberanía para nuestro país, ¿son traidores a la patria? Sin duda. Mira, yo les llamo de otra forma y que no se ofendan, pero me tocó investigar la importancia del litio en México. Me tocó investigar. Se tardó Transparencia 1 año en darme los expedientes. 1 año, Y eso que estaban todos los integrantes del Consejo. Se tardaron 1 año en dármela. La información, aquí están, en este libro que Porrúa medita, aquí están las 31 concesiones mineras descritas y no vas a encontrar una sola mexicana. O sea, en el gobierno, en este gobierno de saqueo,
todo el litio se lo habían entregado a los ingleses y a los canadienses, a estadounidenses, todo el litio de México. ¿Qué hizo el presidente con la reforma que apoyamos? Recuperar la rectoría del litio, el bromuro y el cloruro de litio. Cuando empecé a hablar de esto, algunos de la oposición decían, Armenta está loco. Cuando dijo Elon Musk que el mundo se va a mover con litio, tiene razón. Hasta entonces dijeron, pues Armenta tiene razón. Bueno, con el litio podemos pagar la deuda externa como Rusia pagó después de desincorporarse de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1890 y poner el gas natural como divisa, pagó la deuda. ¿Y cómo les llamarías, pues, sin que se ofendan? ¿Cómo les llamo? Quien entrega el litio a empresas extranjeras, quien entregó de 38,000 concesiones mineras hasta el 2018, 8 de cada 10 empresas extranjeras, y quien entregó 5,300 concesiones de agua potable a empresas extranjeras de cosméticos, de refrescos, de embutidos, de la industria láctea, a empresas extranjeras, yo les digo que no tienen matria ni tienen patria. Porque no tener matria y no tener patria es eso. El amor a la patria es amor a tu pueblo. Yo no estoy en contra de las inversiones extranjeras, ni estoy en contra del libre mercado. No. Yo soy nacionalista, soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Toda mi vida estudié en escuelas públicas. Más imagínate por qué el sentimiento. Primaria Simón Bolívar. ¿No? Simón Bolívar, el héroe de Latinoamérica. Escuela Secundaria Federal 18 de marzo. Carrera Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hoy el doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Mi formación es nacionalista. Sin fobias, Claro. Sin fobias. Inclusivo, con una visión de inclusividad. ¿Cómo entonces les denominas? No tienen matria y patria. Bueno, déjame preguntarte. ¿Y tendría matria y patria uno de tus colegas que se ha convertido en el secretario de Gobernación que más concesiones ha dado a los casinos en la historia de nuestro país? ¿Debe de renunciar Santiago Krill a la mesa directiva de la Cámara de Diputados ahora que ya es abiertamente un aspirante a la candidatura de la oposición en el 2024 por la presidencia? Bueno, es una pregunta que te la voy a contestar en dos sentidos, porque soy presidente del Senado. Como presidente del Senado, diría que el presidente de la Cámara de Diputados debe distinguir su papel de presidente de una Cámara legislativa y debe de mantener una compostura de respeto a las instituciones. Yo no estoy haciendo ningún señalamiento contra el Poder Judicial, yo describo un diagnóstico de lo que sucede, ¿no? Sí están violando la Constitución, sí, pero no los ofendo. Ahora te voy a contestar como un compañero del grupo parlamentario. Lamentablemente, Santiago Krill, el diputado, busca colgarse de la imagen del presidente. El presidente Andrés Manuel está por encima de esas mezquindades. Y es lamentable que se exprese ya de una forma grosera contra el presidente de México. Pero ¿no tendría autoridad moral alguien que busca ser presidente de México y jactarse de estar limpio de culpas, colgarse del presidente, colgarse de su puesto como presidente en la Cámara de Diputados, siendo un personaje que nosotros con investigaciones periodísticas también lo hemos ligado al negocio de las empresas factureras, no ha dado una claridad? Y te lo pregunto a ti, Alejandro Armenta, porque tú sí has dicho que vas a pedir licencia cuando se den los tiempos rumbo al proceso de elecciones en Puebla, porque has sido siempre claro de que tu sueño es ser gobernador de Puebla. Por eso te lo pregunto. Hay algunos que toman la decisión y de hecho la adelantan, y otros que les cuesta soltar el hueso. Bueno, es que tenemos que ser congruentes y apegarnos a la ley. Y el proceso nacional ya empezó. Los partidos políticos, todos, el partido al que yo pertenezco en la coalición, ya inició un proceso y se tiene que respetar en esos términos nacionales. A nivel de otras fuerzas políticas ya empezó. Y deben de actuar en congruencia, precisamente para tener calidad moral.
Cuando inicie la siguiente fase, en el caso de nosotros, que será en septiembre, o si el partido decide empezarla antes, yo ya le pedí a mi secretaria técnica que me redacte, ya la tengo ahí en mi escritorio, la separación al cargo, porque es irrenunciable. Y la voy a firmar. En cuanto el partido nos diga, si mañana nos dice el partido renuncien, yo ya tengo lista mi renuncia. Sin duda, ¿eh? Licencia. Licencia, perdón, la licencia al cargo. Separación temporal al cargo. Sí, así es. Se esperaría que los de la tienda de enfrente hicieran Pues para lo mismo, tener ¿no? calidad moral, ¿no? Para tener calidad. Mira, es como hace un momento dije, yo no podría hablar en contra de los excesos del Poder Judicial, que cada vez que se retiran del cargo o fenece su cargo, les damos 10 millones, les damos, porque no lo sacan de sueldo. Ustedes y nosotros les damos a los ministros de la Corte 10 millones de pesos por su retiro. Ustedes y nosotros les pagamos una pensión vitalicia con el 90% de su salario. ¿Saben con cuánto se jubila, se pensiona un trabajador de Comisión Federal de Electricidad? Con el 40 hasta el 50% de su salario. La diferencia, son privilegios. Entonces, yo no podría hablar de eso si yo tuviera ingresos superiores a los del presidente, o la otra, pero más allá, desde que llegué al Senado, y lo he hecho cuando fui diputado local, cuando fui diputado federal, yo tengo 27 años haciendo jornadas forestales frutales en Puebla, en todo el estado, porque es una labor, es una misión. Yo soy ambientalista no por partido, sino por convencido, por herencia de mi padre. Entonces, la mitad de mi sueldo, yo recibo 107,000 pesos. Yo entrego para los trabajos de producción de árboles forestales y frutales cada mes la mitad de mi sueldo y lo comparto. Entonces, yo no te podría estar haciendo una crítica a los representantes del Poder Judicial si yo estuviera haciendo cosas incorrectas. Hay que tener, por eso digo la congruencia. Además, en el Poder Judicial hasta teléfonos celulares para sus familiares. Que esa es una grosería, senador. Sí. No, bueno, es impresionante la forma del dispendio público. Ya se ha dado a conocer. Y bueno, ellos sienten que es un ataque. Por eso te escriben mensajes sicilianos. Lo que me escribió la presidenta de la Corte a mí es un mensaje que los que estamos formados en política se denomina mensaje siciliano. O a ver, que te escriba un juez mañana. Oiga, Vicente, ¿por qué se atrevió a decir tal cosa? La justicia le va a llegar. ¿Qué interpretas? La justicia te va a llegar. Eso me dijo a mí. La justicia va a llegar. O sea, ¿qué me quiso decir? Bueno, son amenazas. Básicamente es el mismo discurso de una colega de usted que me amenazó con que ya iba a ver, porque ella tenía más pantalones que yo cuando la encontrara frente a frente. Lili Téllez, una de las legisladoras que ha convertido tristemente en un circo en ocasiones las sesiones del Senado de la República. ¿Qué tan complicado ha sido para Alejandro Armenta ser presidente de la mesa directiva en ocasiones de tener que chutarse las groserías? La última vez que vi, Lili Téllez le gritoneaba. Eso sumado a, perdón que lo diga, pero la botarga de dinosaurio que sacó un día Xóchitl Gálvez, los gritos constantes de Kenia López Rabadán. Los mexicanos merecemos un mejor Senado. Sí. ¿Qué tan difícil ha sido tratar de buscar llevar por buen camino las sesiones? Siempre veo en una mujer a una dama y procuro comportarme como un caballero, siempre. Y no ha sido difícil, de verdad. Te voy a decir por qué. Para mí, después de caminar 34 años en Puebla, en cargos de representación, todos por elección directa. Yo nací en asambleísmo. A mí me tocaba, haciendo mi servicio social en la Facultad de Administración, en el municipio de Acatzingo, que después
por plebiscito en 1992 gané la elección plebiscitaria, así formados en filas. Mi primer tarea a los 19, 20 años era ir a hacer asambleas ejidales comunitarias, asambleas de los comités de padres de familia, asambleas de las sociedades de pozo, asambleas de agua potable. Y me tocó ver casos de sacar machete, de corretear gente, sí, no. Bueno, políticamente aquí los machetes. A lo que me refiero es que aquí pues no pasa de agresiones verbales. Cuando ya hay una agresión física, mi obligación es tocar la campana y decretar un receso. Así lo hemos tenido que hacer una vez en la última sesión. No menosprecio, al contrario, para mí es un honor, un alto honor. Y todos los martes, antes de venir a sesión, tengo un libro, me encantan, algunos libros me encantan en especial, pero el libro de los 300 axiomas de Baltasar Gracián me encanta, como el libro de Simone de Beauvoir, Lo masculino y lo femenino, o como el libro de Maestría de Robert Greene, ¿no? Me encanta también. Entonces, en este libro de Baltasar Gracián, los 300 axiomas del arte de la prudencia, implica que desde el momento en el que me eligieron presidente del Senado, yo cuando subo a la mesa directiva me tengo que despojar de cualquier criterio partidista. Me bajo y puedo hablar como militante de Morena, de la coalición. Pero cuando me subo a la mesa directiva soy presidente del Senado. Y en ese sentido me comporto con apego absolutamente a la Constitución. Pero no nos vas a negar a la audiencia de Sin Censura que hay cosas que calientan, ¿no? Sí, hace un ratito lo que me dijeron, por ejemplo, me reclamaron, ay, Garmendia, es que ¿por qué usted trae a los poblanos aquí? Vemos que ha convertido al Senado en Puebla. Le digo, qué orgullo. Y le dije, como dice mi presidente Andrés Manuel, eso sí calienta, porque es que usted se está promoviendo cuando has visto una lona que diga Armenta, o cuando has visto un tema que diga en algún tema partidario. No, han venido al Senado como otros presidentes del Senado, cuando han sido de Chiapas o de la Ciudad de México, de Jalisco, invitan. En Puebla hay tantos artesanos en los 217 municipios, tanta arte, tanta cultura. Somos un estado pluricultural, pluriétnico, cosmopolita, lleno de sabores. El mole, el pipián, el chicharrón de panza, los chiles en nogada, el mole de cadera, las tortitas de pepita, las tortitas de cholita, los borrachitos, los mueganitos, los muéganos, el café de Jicotepec, la jamaica de la Mixteca, el pozole más rico del mundo. Perdón por nuestros hermanos de Jalisco, pero el mejor pozole del mundo está en Izúcar de Matamoros. Saludos, por cierto, tengo muchos conocidos. ¿Pero qué pasó? Estamos grabando esta entrevista a las 3 de la tarde y sin comer. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, hombre. Nos conocimos, hay que decirlo, ¿no? Yo conocí a Alejandro Armenta en el pasado proceso de elecciones, sí, cuando gana Miguel Barbosa. Sí. Nos conocimos, yo todavía transmitía desde Chicago, el tema migrante, ya lo vamos a abordar. Y no sé hasta dónde se pueda meter Alejandro Armenta en este momento en temas de Puebla. Pero creo que es importante darle una claridad también a la audiencia de cómo está Puebla. Sí. El Puebla de los Moreno Valle, que desafortunadamente perdieron la vida en un helicópterazo, el Puebla de los huachicoleros, el Puebla de los saco de pus que andan ahí muy activos en Twitter y que dicen que quieren ser gobernadores. Me refiero a Javier Lozano, con nombre y apellido. Pero también la Puebla de las polémicas. Hace unos días se desató la polémica por un nombramiento del gobernador a un personaje ligado a García Luna y su red, Ardelio Vargas. ¿Cómo ve la cosa? ¿Cómo vio esta polémica que lleva al presidente también a pronunciarse, a hablar del tema por los planteamientos en la mañanera, y termina Ardelio Vargas saliendo, con mucho respeto, yo no lo conozco y creo que por los antecedentes
mejor así, con la cola entre las patas, como se dice en el argot popular. ¿Qué piensa Alejandro? Bueno, sin duda, todos los estados de la República tienen magia y tienen claros oscuros con respecto a las preocupaciones, los sentimientos. Yo recibo de Puebla sentimientos todos los días que camino. Y sí hay preocupaciones, pero también hay opciones. Terminé mi tesis doctoral, el 4º capítulo de mi tesis doctoral lo dedico a Puebla en un diagnóstico. Y en este diagnóstico describo cómo hay que rescatar el tejido social para lograr mejorar los índices en materia de seguridad, que es el número 1. Gobierno, Federación, Estado, Municipio, Poderes Públicos, sociedad civil organizada. Regresar al origen, escuchar, atender, vincular. Nos fracturamos de esa organización de la autoridad con el sacerdote. No es contra el tema laico, Nos desvinculamos de los pastores, nos desvinculamos en materia de seguridad de los comisariados ejidales, de los médicos de los municipios, de los pueblos, del representante del mercado, del tianguis, del representante del barrio, que es una forma de organización comunitaria de la ciudad. Necesitamos rescatar ese origen. Y claro, romper el círculo vicioso de la puerta giratoria. Y claro, darle fortaleza a los policías, porque ¿cómo crees que un policía va a enfrentarse a un delincuente que viene mega armado como Robocop y sabe que si muere le van a dar 80,000 pesos a su esposa y sus hijos van a quedar en la orfandad? Pues hay temas que de fondo tenemos que analizar. El huachicoleo. El huachicoleo. Bueno, pues sí, en un sexenio. Mira, el 1 de septiembre del 2015 yo llegué a la Cámara de Diputados. El 19 de septiembre yo estaba denunciando que Puebla pasaba del lugar 14º al 2º lugar en robo de hidrocarburos. Me persiguió la Fiscalía en Puebla del gobierno del PAN por denunciarlos. Me persiguieron, me iniciaron una carpeta de investigación, me declararon indiciado siendo diputado por denunciar este saqueo fiscal presupuestal. Puebla pasó de 13,000 millones de pesos de una deuda en un sexenio del PAN a 70,000 millones de pesos. El dinero del pueblo se lo dieron a empresas extranjeras, abandonando al campo, abandonando los municipios. ¿En tiempos de quién del era? PAN, en el gobierno del PAN, con el gobernador Moreno Valle, que yo lo respeto. ¿Te persiguió Moreno Valle? La Fiscalía. Pero mira, él ya murió, yo lo respeto, porque por eso no hablo de personas, hablo de gobiernos, ¿no? Hablo de en este caso, el estilo del gobierno del PAN, ¿no? Pero hubo un saqueo brutal. Nada más pasar la deuda de 13,000 a 70,000 millones de pesos con APPs y PPS. Hoy lo acabo de decir, pero fue todo un modelo que se implementó en el país, todo un modelo. ¿Qué hicieron? ¿Por qué hubo tanto dinero en ese periodo? Fue cuando hubo excedentes petroleros y los excedentes petroleros que no estaban establecidos en el presupuesto, en la ley de ingresos, entraban de manera directa a las arcas, Hacienda, y Hacienda los destinaba a fideicomisos. Y esos fideicomisos hacían obras fantasmas con empresas fantasmas y con facturación apócrifa. ¿Se logró ya deshacer esa red? Bueno, sí, se eliminó toda esta red de empresas fantasmas. Creamos una ley, el Código Penal elevó a delito grave el fraude fiscal. Combatimos las empresas fantasmas, nos tocó. El Poder Judicial estuvo en contra, y ha estado en contra de eso, dándole el beneficio a los evasores fiscales y a las factureras. O sea, es penoso que tengamos que enfrentar al Poder Judicial porque está del lado de los delincuentes. Como estuvo del lado de la esposa de Genaro García Luna, que le liberó sus cuentas públicas, sus cuentas bancarias, ¿no? Es un ejemplo, digo. Estoy diciendo la verdad, pero... Yo fui uno de los pocos, perdón por
si suena a recargármela, pero de los pocos medios independientes, periodistas independientes que cubrimos el juicio contra Genaro García Luna. Y cuando se habla de miles de millones, no de pesos, de dólares, a uno se le ponen los pelos de punta, a cualquiera. Yo quiero escuchar tu opinión acerca de este caso de Ardelio Vargas, que en Puebla sería pues lo más representativo de los intereses que todavía pululan por ahí y que nos llevan a García Luna, que pues fue el superpolicía de Calderón y el director de la AFI de Vicente Fox, cuyo expediente nunca vio cuando fue secretario de Gobernación Santiago Krill. La red de corrupción de Genaro García Luna llegó a muchos municipios de Puebla con varios operadores, directores de seguridad. Varios de ellos se enfrentaron, como dice el presidente, te lo voy a dejar de tarea, nada más te voy a mandar la puntita de la información y tú la investigas. Hay varios municipios donde directores de seguridad pública eran operadores de Genaro García Luna y varios de ellos participaron en el enfrentamiento entre ministeriales del gobierno del estado y policías municipales, donde murieron 3 ministeriales. Todavía vivía el gobernador Barbosa. ¿Esos personajes todavía están en el poder? No, ya afortunadamente uno de ellos fue encarcelado porque pues fue el que dio la orden para acribillar a los ministeriales. ¿Qué piensas del caso Ardelio Vargas? Mira, el caso de Ardelio Vargas es un caso que cuando lo nombró el gobernador, yo no voy a evadir el tema, cuando lo nombró el gobernador, yo hice un comentario de cortesía, ¿no? Porque no te ayuda en nada, siendo senador del mismo partido, hacerle un comentario en contra al gobernador que viene llegando, ¿no? Porque lo más importante es cuidar la seguridad. Entonces yo lo felicité al gobernador por las decisiones que había tomado y ahora que pasó esto, yo sí le dije al gobernador en una rueda de prensa que así como yo escuché al presidente cuando dijo, a ver, Armenta, mejor no vuelvas víctima a la ministra Piña con una denuncia, porque yo estaba por presentar una denuncia contra la ministra y iba a ampararme por no haber contestado el derecho de petición que establece el artículo 8º constitucional. Y el presidente dijo, no, hay que dejar el tema, no hay que confrontarla más porque puede ser un acto que la victimice. Yo dije, tiene razón el presidente, lo está viendo como... Dije, está bien, tiene razón, yo hasta aquí la dejo. Lo mismo hice. En mi rueda de prensa de este lunes en Puebla, todos los lunes doy rueda de prensa en Puebla, dije que, dado el comentario y la información que hizo del conocimiento del presidente, yo recomendaba que se escuchara al presidente y que se retirara del cargo y que se cuidara a quienes se incorporaban a los cargos de administración cuando tenían vínculos de dudosa procedencia con posibles actos delictivos. Eso yo lo hice. Debo ser muy cuidadoso porque cualquier acto que yo haga o diga en Puebla puede entenderse como un ataque a una autoridad. ¿De quién es responsabilidad la administración pública estatal? Del gobernador, ¿no? Él es el responsable. Si él toma una decisión, pues yo lo acompaño de manera cortés y además es mi paisano, le tengo aprecio, respeto, pero solidariamente lo acompaño. Si hay una equivocación, pues también hacemos una reflexión. Pero sin afán de golpeteo, también no mencionar lo que está mal. Lo que está mal. Corregir. Y lo hemos hecho, lo hemos hecho. Por eso mi recomendación fue, hágale caso al presidente. Y fue oportuno. Y qué bueno que el presidente esté pendiente de lo que sucede. Qué bueno. Tenemos a un presidente que enfrenta, como nunca en la vida de un presidente desde Madero, un presidente se había enfrentado a la crítica de quienes se habían beneficiado del país, de los que se sentían dueños del país, de estos que saquearon, que lograron generar huachicoleo fiscal, huachicoleo energético y huachicoleo presupuestal. Las empresas fantasmas eran huachicoleo presupuestal, saqueaban el dinero de los presupuestos.
El huachicoleo fiscal era la condonación de impuestos y el que les congelaban o les cancelaban los impuestos. Y el huachicoleo petrolero, pues era no la ordeña en los ductos, porque lo que menos ordeñaban eran los ductos, déjame decirte. La ordeña en los ductos es, como se llama en los tianguis, es la venta al mayoreo, al menudeo. La ordeña que hacían era en las torres, en las plataformas. Sí, claro. Ahí, cuando sacaban los buquetanques, le daban la vuelta y regresaban y de esa ordeña y los metían con empresas fantasmas, los buquetanques de todo lo que se robaban y los acreditaban. Ahí esa es la verdadera ordeña al mayoreo que hacía Pemex. La ordeña presupuestal la hacía Hacienda. Era así, lo ha dicho el presidente, ¿eh? A ver, déjame sacar cuentas. Estás hablando de Lozoya, de un familiar de Salinas en Pemex. Estás hablando de Luis Videgaray, de José Antonio Meade en su momento como secretario. Muy bien, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de la época en la que el precio del barril de petróleo estuvo en 110, 120. Ah, entonces con Calderón. 120 pesos el barril. Dólares. 120 dólares el barril. O sea, es impresionante. Alejandro Armenta, en algún momento te lo pregunté. ¿Por qué? ¿No quieres un cafecito? No, pues que traigan de una vez el mole y todo lo que estuvo presumiendo de Puebla. Me están haciendo quedar mal. Espero que ya esté el pozole, ya estén las tlayudas. No, las tlayudas son de Oaxaca. Tú. No, ¿sabes? Por pensar en los tlayoyos. Es que acabo de ir a Teciutlán. En Teciutlán hacen los tlayoyos más ricos. Oye, a ver. Y también hacemos tlayudas, ¿eh? No, que no lo crean. Unas tortillas de este tamaño que hacen en el mercado de Tehuacán y de Ajalpan. No, el senador va derechito a su, ¿cómo se llama? Masterchef. Oye, yo soy gente de tianguis, ¿eh? Y también porque hablabas de los migrantes. Pertenezco a una familia de migrantes. Yo nací en Izúcar de Matamoros. Yo lo sé. Mis tíos, primos, familiares, Nueva York, New Jersey, pasé Chicago. Ya es la tercera generación. Puebla, York. Un saludo para los hermanos de Puebla, York, Nueva York, y de la Cámara de Comercio de Chicago y de la Cámara de Comercio de Yonkers. Ándale. Oye, senador, ¿por qué quieres ser gobernador si se puede? Yo no sé en tiempos estos Estamos en la presidencia del Senado de la República, pero lo único que te puedo decir... Nadie se va a enterar. No, pues las compañeras que dices y luego, como ya voy a terminar el cargo. No, pero ¿sabes qué? Más bien, yo voy caminando en la calle y hay quienes expresan eso que tú dijiste, no yo. ¿Y yo quién soy para oponerme a lo que piensen los poblanos? Es buen ejemplo de respuesta política. No, me gusta el tenis de mesa. Practico tenis. Mi hijo está seleccionado estatal de tenis de mesa. Mi papá me enseñó a jugar tenis de mesa como me enseñó el amor a los árboles desde hace 27 de niño. Y el deporte que practiqué es tenis de mesa, fútbol, básquetbol, vóley y las artes marciales me gustan. Pero es tu sueño ser gobernador de Puebla. Sin duda, la más alta responsabilidad que puede tener un poblano es representar a su estado. Y por amor a Puebla. Siempre que sea por amor a Puebla. Si Dios quiere y los poblanos quieren. Nada bien, más. Me queda claro, porque el pueblo manda, ¿no? Así, el pueblo pone, el pueblo quita. Ah, claro, pero a ver, recuerdo que en el pasado proceso, ¿quiere café el senador? No entienden las pichadas, ¿verdad? Y agua para que pase los sustos. Me las pone bien difíciles. Oye, senador. Hace travesuras. A ver, ahí te va. ¿Quieres ser gobernador? El pasado proceso fue confrontarte con, políticamente hablando, con Miguel Barbosa, que en paz descanse. ¿Cómo va ahora la cosa? Ahora también es Nacho Mier, coordinador de la Cámara de Diputados, el que buscaría ser gobernador de Puebla, como tú. Por amor a Puebla, como tu libro, dime, ¿cómo ves la cosa? Bueno, a ver, como tú dices,
como tú dices, estamos Ahora yo soy el malo de la a película. unos meses, Ahora ¿no? yo soy el malo Pero de la tenemos que película. hacer referencia, porque si no pueden acusarme de actos anticipados de campaña y soy muy cuidadoso. A ver. Entonces, como tú lo dices, va a iniciar un proceso, ya está el proceso nacional. El 6 de septiembre, tengo entendido, se cierra ese proceso nacional con el resultado de las encuestas para la coordinación nacional de los comités de defensa Ya del después 4T. me dices qué piensas también de ese proceso. Sí, y ese proceso implica tener encuestas cruzadas, la encuesta de Morena y la encuesta de los diferentes aspirantes a ese cargo, y que sea una encuesta que permita certeza, certidumbre, y que no exista cuchareo. Las empresas que van a ser aprobadas son encuestas que su resultado no tenga discordancia con lo que han ellos publicado, los trabajos que han realizado. Esto puede garantizar, debe garantizar un proceso democrático. Toda mi vida he estado inmerso en procesos democráticos. Nunca he sido plurinominal. Todas han sido por elección directa. Nunca. Nunca. Presidente municipal por plebiscito. Eres especie en peligro de extinción, senador Armenta. Presidente municipal por plebiscito, diputado suplente por elección directa, diputado local por elección directa, diputado federal por elección directa, senador de la República por elección directa, presidente de la mesa por elección directa. Entonces, es importante entender que cuando llegue el proceso, pues yo me voy a separar del cargo y asumiré ese reto. Pero ¿ves diferentes las posibilidades hace años a esto que se viene? Todos los procesos democráticos permiten a los ciudadanos participar, todos. Cuando no hay procesos democráticos, pues, sabes que puede haber un dedazo, una imposición. Y toda mi vida me he enfrentado a eso, y en toda mi vida hemos ganado. Frente al dedazo hemos ganado con la democracia. Ahora, ¿qué pasa en Puebla? En Puebla hay compañeras y compañeros que aspiran. Tú eres un hombre informado. Hay muchas encuestas que reflejan que hay varios compañeros que están empatados en el segundo y tercer lugar, empatados. No solo la persona que comentaste, ¿no? El exsecretario de Gobernación de Puebla, la secretaria de Economía de Puebla, la expresidenta municipal de Puebla, la presidenta municipal de San Martín. O sea, te doy datos, ¿no? De quienes están, o de los que yo conozco, que han dicho que aspiran, y otros más. El coordinador de delegaciones también, entre otros. Entonces, yo entiendo que... Pero me quieres decir que tú vas arriba en las encuestas. Bueno, ¿Me quieres decir? no, lo que te quiero decir es que las encuestas dicen eso, pero yo no descalifico a ninguna encuesta. Yo camino en Puebla desde hace 27 años. Tengo una duda. Haces referencia a Nacho Mier como esa persona que mencionaste. ¿Se llevan pesadito? No. ¿Porque o son amigos o no son amigos? No, solo que como yo he tomado solo un curso de comunicación, se me quedó grabado lo que un maestro me dijo un día. Tú, cuando estés en una entrevista, no hables de tus competidores, no les hagas campaña. Entonces, aplico para que pases ese trago. No, por favor, qué bueno que llegó, ya te estaban tardando. Tú sí lo puedes hacer, pero yo no lo hago. ¿Y tú crees que me van a decir chayotero por aceptarte un café? ¿Por qué? No, pues es que, no, te digo, si anda la perra brava y hasta los de casa muerde, dicen. No. Yo respeto a mis compañeros. ¿Qué tal? Por cierto, que es sin piquete, ¿eh? Es café de Jicotepec. Yo traigo café de Puebla para compartir. De Jicotepec, café de altura pegado a Veracruz. Oye, yo procuro siempre cuidar la gramática y el léxico hacia mis compañeros. ¿Por qué? Porque ¿con qué calidad moral? Porque hemos hablado de las calidades morales. ¿Con qué calidad moral vas a llamar cuando tú ganes
a los otros y te la pasas descalificando. A mí me han atacado, y sé quiénes son y todos, sé quiénes. Pero pues, yo entiendo. Porque se tiene que gobernar con todos, ¿no? Pues sí. Bueno, pues eso me lleva a preguntarte, Venga. ¿qué piensas de las madrizas que se están poniendo? Campo de fulano contra el de Mengana, el de Mengana contra el de Perengano. Y a veces digo, ¿que no se dan cuenta que el enemigo está afuera? Mientras la oposición tiene a Santiago Krill ya registrado, Xóchitl Gálvez, hoy Enrique de la Madrid, pareciera que en Twitter, en redes sociales, hay esta idea de aniquilar a las otras corcholatas que no son las de mi favor, que no son mi favorita. Me refiero al proceso interno de Morena PT Verde. ¿Qué piensas de esto? Porque va contrario, totalmente opuesto a lo que me estás diciendo que piensas en el proceso en Puebla. Ahora me van a traer los estatutos de Morena, pero tienes razón, sin duda, Vicente. Y yo aprovecho este momento para hacerle un llamado a mis compañeras y compañeros. Yo aprovecho de verdad tu programa sin censura, no para censurarme, sino nunca. No. Creo en la libertad y la libertad hay que ejercerla como la democracia. Yo le hago un llamado a mis compañeros, a mis compañeras que están en diferentes equipos, a que cuiden su léxico, cuiden su narrativa. ¿O cómo le van a hacer después del 6 de septiembre para llamar a los que no, a la o el que no sea? ¿Cómo le van a hacer si en redes cometen actos que pueden lastimar la dignidad? Yo fui huérfano de madre a los 9 años, y mi abuelita, que me educó en Acatzingo desde los 9 años, donde fui presidente municipal a los 21, por plebiscito democráticamente, no de dedazo, no de pluri. Ya vi que tienes inclinación por los pluris, pero No. allá tú sabes si te equivocas, Es broma. Pero a ver, te digo, fíjate que mi abuelita me decía, ese comentario de los abuelitos es sabiduría popular, ¿no? Los proverbios. Me decía mi abuelita, Cholita, ya murió a los 90 años, me decía, a ver, mijito, si no vas a hablar bien de alguien, mejor no hables. Entonces, yo les digo a mis compañeros, compañeras, que están en el proceso, en los equipos, si no van a hablar bien del otro, mejor no, porque van a necesitarlos. Es un llamado a que cuiden. Nos llenamos de soberbia, que no se ofendan, Hay en 34 años de vida pública que he tenido, hay 2 aspectos, 2 fenómenos disociativos que transforman la mentalidad que puede ser muy competitiva de un aspirante o de un político en procesos electorales. 2. 1, la soberbia, y 2, la simulación. Si tú incurres en soberbia y en simulación, pierdes competitividad. Entonces, no cometamos errores de soberbia pensando que porque ya quedó Juanita o Juanito, ¿cómo dices? Los menganitos, las perenganitas, los sutanitos. No porque ya quedó una o uno, los demás tienen que desaparecer. No, y está diseñado el modelo, así lo ha dicho el dirigente partido, que todos van a tener participación. Mira lo que dice el estatuto, que el artículo 3, rechazo a la práctica de la denostación, la calumnia pública entre miembros, práctica que suele ser inducida o auspiciada por nuestros adversarios. Entonces, está prohibido por el artículo 3, porque tú lo estás describiendo. Entonces, es que muchos dirán, yo ni formo parte de Morena, pero andas en el golpeteo y te has decantado por tal o cual corcholata. Por eso debe de haber prudencia. Yo, de verdad,
como un compañero, un humilde compañero, yo les digo que sean prudentes, sean cuidadosos, que dialoguen entre ellos, que se tengan respeto. Bueno, ahí te va. Así como te lo pregunté de la oposición hace rato, te lo pregunto. Aquellos que al interior del movimiento violen este artículo 3, aquellos que desde el fuego amigo sigan moviendo ideas o calumnias contra tal o cual corcholata de que es ella o él corrupto, que a veces son estupideces, son traidores a la 4T, son traidores al obradorismo si continúan por ese camino. Mira, en términos... Tómele al cafecito y no, dígamelo. la respiré antes. No, mira, en un proceso como este, como en todos, el apasionamiento, somos seres humanos, como en el pleno, ¿eh? Somos seres humanos y de momento la pasión nos gana. Por eso los contadores nos describen a nosotros como capital variable. Capital variable. ¿Cuál es el capital variable? Los trabajadores, las personas, los hombres, mujeres, los que trabajan. Entonces, somos seres llenos de emociones. Hay veces que estás para aguantar y hay veces que te rozan y te enciendes. Pues sí, pero entonces, hay algunos que van al Zócalo a una convocatoria de Andrés Manuel López Obrador, sí, y que al otro día retoman lo que diga Loret de Mola o lo que diga El Universal o lo que diga... Pues sí. Mal. No, de verdad, yo se los digo, y no por eso vayan a pensar que estoy... Yo les hago respetuosamente un llamado a la solidaridad, a que sean cuidadosos. Por ahí han de andar el libro de El arte de la prudencia. Luego me pasas algunos nombres y les voy a mandar ese libro a algunos de ellos. A ver, senador, ya estamos en la recta final, porque dicen que antes de que se agarren del chongo en el pleno, necesitan al presidente de la mesa directiva. Qué gusto que estés aquí, Vicente, de verdad, y a quien hizo esta extraordinaria gestión, a mi amiga Brenda, que es una extraordinaria colaboradora, yo quiero decirte, del Senado de la República. La que me hizo esperar como media hora afuera. No, ese fue... No se crean, acá está Brenda tras bambalinas. Es una gran... Brenda Calderón. Y además pertenece a un linaje de investigadores y científicos del derecho y de la administración en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Un par de cositas para cerrar. ¿Ya tienes corcholata favorita? Porque no tendría nada de malo porque algunos ya han expresado sus quereres, ¿no? El reglamento, es que eres un revolucionario de las conciencias. No, estoy preguntando, no puedo contestarte. Bueno, salgámonos al patio. Pues nos salimos, pero el acuerdo... Salimos al patio si me dices quién es tu corcholata favorita. Como decían en la escuela, nos vemos a la salida, ¿eh? Nos vemos a la salida, ¿eh? Ahí nos vemos. Prohibieron, así está tácitamente en el acuerdo, a los presidentes de las cámaras, a los representantes de los órganos, a las autoridades partidarias pronunciarse. O sea, estoy censurado. Bueno, aquí está guardado mi corazón. Con A, con C, con yo soy M. Armenta. ¿Sabes qué? El pueblo es sabio y no se va a equivocar en la encuesta. Para cerrar, pues. ¿Cómo no se va a equivocar en Puebla? Perdón, pero me diste pase para gol y vos que no soy de chilenita, ni de tijerita, ni de una bolita de cabecita, ¿no? Pues dos cosas. El mensaje para los migrantes. Tú sabes que mi compromiso por años, viví constantemente en Estados Unidos por 20 y tantos años. El periodismo lo empecé a ejercer allá. Marché cuando se tenía que marchar. La gente dice, ese periodista no es verdadero periodista porque
no es objetivo. No, claro, yo nunca voy a pedir el voto por el PRI, el PAN, el PRD, y estoy por la transformación de México, como en algún momento hice periodismo militante por las causas de los migrantes en Estados Unidos, nada más para que quede claro que yo vengo con esta idea de periodismo militante desde allá. ¿Qué le dices a los migrantes, a esos poblanos, muchos que por cierto ven sin censura, que se la están partiendo, que rompen récord? Acabamos de romper otra vez récord de remesas este pasado mes. ¿Qué les dices? Pero primero tengo que aplicar el reglamento por lo que acabaste de decir. Perdón. Y en ese sentido, ¿Qué dice? te pregunto, como pregunto a quien usa una palabra incorrecta en el Pleno. Señor senador, señor legislador, ¿desea que se borre, se elimine del orden del día en el texto la expresión que acaba de dar? Y ya me dicen, no, porque así hablo. Entonces, si tú me dices así, pues así se va a quedar. Si le permites decir lo que dice el milite, si estoy chingadas, ahora me vas a querer censurar a mí. No, es lo que dice el reglamento, ¿eh? Así dice el reglamento. Y se los pregunto y me dice una vez el senador Madero, que es mi amigo, me dice, no, Armenta, no, presidente, porque yo así hablo, así hablamos los del norte. Y le digo, está bien, pero mi obligación era consultar. ¿Es tu amigo? Bueno, No, pregunto, porque decía mi nana que en paz descanse, así como tu abuelita. Dime con quién te juntas. pero Senador, es que está muy fuerte cuando dices, mi amigo Gustavo Madero. está bien, pero es que se parece Gustavo a Madero, porque cuando se era presidente del parece. PAN, no se dio cuenta que le daban no sé cuántos millones a las Está bien. empresas de García Luna. Está bien, es que ¿Le retiras la amistad aquí en Sin Censura? Sí, se la retiro. Porque debo decirte algo. Es que yo lo veo a él y se parece tanto a Francisco I. Madero que pienso que es él y por eso guardo cierto respeto. Senador, no ofenda a la audiencia de Se Sin Censura. parece. ¿Cómo que se parece? Francisco I. Madero, el prócer de la maestro. el sufragio efectivo, Claro, se parece físicamente. ¿A Francisco I. Madero? Sí, pues es su pariente. Pues sí, pero... Sí, tiene un parecido. Sí, tiene un parecido. Bueno, pues cómo no, pues es su pariente. Pero bueno, a ver, migrantes, hermanos migrantes. La mayor fuente de ingreso en nuestro país, casi $1 billón de pesos, es gracias a ustedes. De dólares. No, de pesos. $1 billón de pesos. Sí, perdón. La cuarta población en Estados Unidos es mexicanos. Y la 10ª parte de esa población son poblanas y poblanos. Hemos estado con ustedes en Yonkers apenas, encabezamos el desfile con ustedes en Nueva York, New Jersey, Pasay. Voy a ir ahora en octubre con ustedes. Son un ejemplo de cómo llegaron con tanta dignidad a lavar platos y hoy son dueños de empresas. Hoy sus hijos están terminando carreras universitarias en tecnología, en derecho, en administración. Les he planteado que parte de esas remesas sirvan para el desarrollo industrial de Puebla, para el desarrollo turístico, para rescatar el litio y poder hacer paneles solares en Puebla. Hay todo un planteamiento. Estuve con mis hermanos de la Cámara de Comercio de Yonkers, que es muy fuerte. Estuve con mis hermanos de la Cámara de Comercio de Nueva York y voy a visitar a los hermanos de Chicago. Chicago, Nueva York, Yonkers y Los Ángeles, Houston desde luego, es la zona donde mayor número de poblanos, New Jersey desde luego. Cuando digo Nueva York, New Jersey y Nueva York, pues son 2 estados vecinos. Y hay una perspectiva enorme. Pero no podemos permitir que las remesas que ellos llegan sean la única fuente de ingreso. Tenemos que premiarlos. ¿Cómo? El gobierno tiene que invertir con ellos en actividades productivas. Un ejemplo muy concreto. $1 que le pongan ellos, lo debemos de poner nosotros en Puebla, para que en lugar de que las pitahayas que hay, o los choconosles que hay, o las tunas, o el agave que hay en la Mixteca, se venda a granel, pongamos un proceso de valor agregado, que además ellos ya tienen centros comerciales con productos de Puebla que tienen mercado. Pero la vida en anaquel de un producto que tú vendes a granel es, por ponerte un ejemplo, un higo te dura 3 días en anaquel, un higo, que es zona de higo entre Atlisco y esa parte.
Pero si tú lo envasas, lo procesas, vamos a tener oportunidad. Es darles esa cadena de valor. Entonces, para nosotros es muy importante. Ya hablé con ellos, estuve con ellos. Y el mensaje es de esperanza. Tenemos que llegar al 2030, no por un tema electoral, sino porque el 2030 es la cita que tiene México y Puebla con el desarrollo sustentable, compromiso con Naciones Unidas y con la comunidad internacional. Por amor a Puebla, es parte de ese diagnóstico que tenemos. Actividades productivas. La única forma de combatir la pobreza es generando ingreso. La única forma de distribuir la riqueza es apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando tú concentras la riqueza o el presupuesto en grandes empresas, como sucedió en ese gobierno que le dieron todo a las empresas transnacionales y pasamos de una deuda de 13,000 millones a 70,000 millones de pesos con APPs y PPS, concentraste la riqueza. Hay tantas cadenas de valor en torno a la industria automotriz que hay que apoyar. Hay tantas cadenas de valor en la industria textil que hay que apoyar. Hay tantas cadenas de valor en la industria agropecuaria que hay que apoyar. De cara a lo que será el próximo año, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, el tren interoceánico. Si Winnipeg, Canadá, se está preparando para subir sus mercancías al tren interoceánico, porque nosotros en Puebla, que estamos a un paso de él, no lo hacemos. Si Estados Unidos, en el centro de la Unión Americana, se están preparando para arribar por Ciudad Juárez, Querétaro, Tlaxcala y llegar a Puebla para ir al tren interoceánico entre el Istmo de Tehuantepec, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Para eso he dialogado con nuestros hermanos migrantes. Es un mensaje, porque ellos, como mixteco y de migrante a migrante, de familia a migrante a familia a migrante, ellos saben cómo atender ese tema. Ni el sol, ni las condiciones climatológicas, ni el paso en el río Bravo, ni un idioma distinto, ni las vejaciones que han recibido culturalmente detiene a un migrante, ni detiene a un mixteco. Por eso yo no me doblo. Por eso yo no me doblo. Y espero que tampoco... Y no me voy a doblar, Tampoco te enojes, porque para cerrar... Para cerrar y agradecerte, senador, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, que nos hayas recibido aquí. No es secreto que una de las cosas con las que te atacan es que en algún momento militaste en otros partidos, o en otro partido, que no eres obradorista desde inicio en el movimiento. Desde tu perspectiva, ¿qué debería de ocurrir con aquellos que están bajándose del barco y que brincan para salvarse mientras se hunde? Por ejemplo, el PRI. Han renunciado Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, Erubiel Ávila y otros senadores y senadoras. El movimiento de la transformación debería de abrirle la puerta a esos personajes que saltan de ese barco que se hunde, o debería pronunciarse para cerrarles desde ya la puerta, sobre todo a esos personajes que son tan señalados por presuntas irregularidades. No es secreto que el Chino Chong, y lo hemos investigado nosotros, ayer presentamos una mesa de investigación contra Líneas Sin Censura, y la cola es larga. Claudia Ruiz Massieu Salinas, por la dinastía, creo que tiene que darnos muchas respuestas ante sus silencios cuando fue funcionaria del gobierno anterior de Peña Nieto. Erubiel Ávila, pues creo que hasta redundante sería que tiene que dar claridad de lo que supo y nunca dijo en el Estado de México como gobernador. ¿Qué debe de pasar con esos personajes? El presidente Andrés Manuel, cuando era dirigente de Morena, en el 2016 emitió una convocatoria a los hombres y mujeres libres, a los hombres y mujeres que militaban en otros partidos y que estaban enfrentando la corrupción. 2016. Yo llegué a la Cámara de Diputados en el 2015 y denuncié el saqueo fiscal y energético en Puebla. Y en el partido que militaba en ese entonces me persiguieron por denunciar la corrupción del PRIAN en Puebla, el saqueo. Pero
concretamente, todos los que aspiran en Puebla a lo que viene han militado en el PRI. Todos y todas han militado en el PRI. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, ha hecho una descripción y ha señalado esa tragedia que significó la etapa que él describe cuando le cerraron la puerta y él militaba en el PRI en Tabasco. Este inicio del cambio que enfrentó Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo para lograr que el nacionalismo revolucionario de esa época se sostuviera y que lo llevó a una primera incisión. Esto que te comento es porque en todos los ciclos se van abriendo oportunidades y quienes van dejando en claro sus militancias o su participación, dejan en claro no solo el que militaron o militan en un partido, sino los valores con los que militaron o militan en un partido. Pero estarás de acuerdo que no es el mismo, que hay niveles, Alejandro Armenta, Osorio Chong, ¿no? Sí, o sea, pero a ver, mira, te voy a decir esto. El estatuto de Morena dice: no robar, no mentir, no traicionar. Y hay quienes han robado, han mentido y han traicionado. ¿al interior de Morena? Sí, claro. Nombres. O sea, Nombres y apellidos. senador. No, espera. Es importante que se actúe. Y en cualquier partido, quien milita en cualquier partido, en el PRI, en el PAN, en el PRD. No me la cambies, senador. Si tú dijiste que hay quien ha mentido, traicionado y ha robado en Morena, estás dejando la víbora chillando y no quiero que se quede sin nombres y apellidos. Ahí te va. Y qué bueno que no hay impunidad, porque el presidente no permite la impunidad. ¿Quién ha robado? El que fue director de Segalmex. Ahí está un ejemplo. ¿El director? El que fue director. El que estuvo antes del actual director. El actual director está haciendo una limpia, ha presentado denuncias, está combatiendo la corrupción. El propio presidente, la mañanera de hace del viernes o del jueves, el presidente dijo, porque yo escucho las mañaneras todos los días, dijo el presidente: para mí es muy importante aclarar lo de Segalmex, porque no quiero que en mi administración digan que somos igual que ellos. Sí, pero el presidente dijo también que el director había tomado decisiones equivocadas, ¿no? Que se había equivocado. El anterior. ¿Por eso? Claro, y por eso él dijo que se investigue, que se sancione. Ya hay varios funcionarios detenidos. ¡Qué bueno! Está señalando al director. Al exdirector, a los exfuncionarios, a esos que traicionaron al presidente en un cargo. Bueno. A eso me refiero. Bueno. Necesitamos. Nosotros en Morena debemos ser los primeros en honrar la oportunidad que nos dieron. Imagínate que yo, que soy senador de Morena, que promuevo la nacionalización de litio, y lo primero que hago es sacarme una concesión de litio. No, pues no. Es que no somos los mismos. Por eso. A ver, cerremos. Tú no mientes. No miento, no robo, no traiciono. Así es, viéndote a los ojos. No miento, no robo, no traiciono. Y vamos al polígrafo. Gracias, senador. Gracias por el café y sobre todo gracias por esta extensa charla con Sin Censura, que seguramente se tendrá que repetir cuando andes allá en campaña en Puebla, ¿no? Antes de que termine mi periodo como presidente del Senado. Muchas gracias. Gracias. El senador Alejandro Armenta hablando con nosotros sin censura, y vaya que se dejó la víbora chillando. Amigos, ayúdenos, compartan con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. No te
prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.